Este martes 3 de septiembre, la Cámara de Diputados sesiona en una sede alterna, la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, que fue acondicionada para la sesión en que la mayoría, formada por Morena y aliados, pretende discutir los 20 cambios constitucionales que moldearán la reforma al Poder Judicial. Gustavo Castillo nos tiene toda la información. Muy buenas tardes, Gustavo, te escuchamos. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas tardes. Así es, luego de que desde la mañana se cerró la Cámara de Diputados, donde a las 10 de la mañana tenían cita todos los legisladores de todas las fracciones parlamentarias para realizar esta sesión ordinaria donde se pretendía discutir el dictamen de la reforma al Poder Judicial. Bueno, pues desde la mañana se cerró y se empezaron a manejar varias sedes alternas, Gaby, Santa Fe, algún hotel del Centro Histórico, por viaducto, incluso fuera de la Ciudad de México, como lo había anunciado por medio de sus redes sociales el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal. Finalmente, pues nos enteramos que fue aquí, todos los medios de comunicación, que estábamos afuera de la Cámara de Diputados cubriendo este bloqueo de los trabajadores, nos venimos para acá, hicimos cerca de media hora a esta parte, pues bueno, por el tráfico matutino, y bueno, nos encontramos que era en esta sala de armas de la Magdalena Mixhuca, aquí al oriente de la Ciudad de México, donde se habían dispuesto pues muchas sillas. Gaby, me voy a hacer a un lado para que mi compañero Francisco Hernández pues les dé un panorama de cómo está esta sala de armas. Lo que estamos viendo hasta el frente, hay unas mesas donde seguramente se colocará la mesa directiva encabezada por Ifigenia Martínez, y bueno, este sillerío donde hemos estado viendo pues a diputados sobre todo de Morena, del PT, del Verde. No hemos visto llegar a diputados de oposición, es decir, del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano. Lo que sí sabemos es que también al fondo, en las otras gradas de donde nosotros estamos, los medios de comunicación, se está realizando una reunión de la Junta de Coordinación Política, por lo pronto con el presidente de esta Jucopo, Ricardo Monreal, que también es coordinador de Morena. También están los coordinadores del Partido del Trabajo, el coordinador del Partido Verde. Nos han dicho que también ha llegado el coordinador del Partido Revolucionario Institucional y también la coordinadora de Movimiento Ciudadano. Están viendo y están discutiendo todavía este asunto del cambio de sede y sobre todo pues si es legal, Gaby, porque pues por lo pronto no ha llegado la mesa directiva, que es la que tendría que hacer el conteo, dar quórum, ¿no? Y iniciar este trámite legislativo para iniciar la sesión ordinaria. Nosotros estamos aquí desde muy temprano para ver qué es lo que va a pasar primero con esta sesión ordinaria y si es posible en estas condiciones llevar a cabo pues la discusión y posiblemente la aprobación en lo general de este dictamen de la reforma al Poder Judicial. Como tú viste en las imágenes, Gaby, pues hace mucho calor, muchos han sacado pues folders, hojas para soplarse, porque verdaderamente aquí encerrados y bueno, ya con tanta gente sin aire acondicionado, muy diferentes las condiciones a las que se viven en el Pleno de la Cámara de Diputados, pues bueno, se está viviendo estos momentos importantes para nuestro país, Gaby. Claro, bueno, pues vamos a estar muy pendientes y quizás tengamos nuevamente una comunicación conforme pues vaya evolucionando este día, Gustavo. No nos despidamos por el momento porque tenemos más información al respecto. Así es, y ahora vamos con Eduardo, afuera de la Cámara. Justamente, ¿qué fue lo que sucedió, Lalo? ¿Por qué se tuvieron que mover hacia la Magdalena Mixhuca? Platícanos, por favor. Renato, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Esta es la crónica de una radicalización de la protesta anunciada. El día de ayer, las vocerías de los trabajadores del Poder Judicial ya nos decían que iban a entrar en una nueva etapa de la manifestación, en el reclamo, en sus protestas, y alrededor de las 4:20, 4:30 de la madrugada, durante las primeras horas de este día, comenzaron a tomar poco a poco los 13 accesos entre peatonales y vehiculares de esta Cámara de Diputados. Son alrededor de entre 20 y 30 de los trabajadores que se han apostado en cada uno de estos puntos. Alrededor de las 8 o 9 de la mañana se comenzaban a reagrupar, a organizarse de nueva cuenta, pero también otros grupos en contra de estos trabajadores se confrontaban con ellos en el cruce de la avenida Emiliano Zapata y avenida Congreso de la Unión. En ese contexto,
la señora Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, señalaba que no iban a permitir que en este recinto ingresaran los legisladores y desde luego discutieran la reforma al Poder Judicial. Si te parece, veamos. Son dos guerras distintas, una jurídica en la que somos expertos y esta la de las calles en donde no somos expertos. Seguiremos pidiendo escucha, que nos den la oportunidad del diálogo, que nos permitan explicarles la regresión en la que caería todo el Estado mexicano. El reloj marcaba las 10:30 de la mañana y un grupo de estudiantes de distintas universidades llegaba hasta aquí, uno de los accesos de la Cámara de Diputados, y decía: nos vamos a movilizar a la Magdalena Mixhuca, a la sala de armas. Fue ahí donde precisamente los voceros de estos jóvenes pedían que se les atendiera en este derecho de petición que ya han presentado desde el día de ayer, incluso desde el pasado domingo decían que se iban a presentar aquí para pedir que se les escuchara su voz. Ante la negativa de darles acceso allá en la sala de armas, bloquearon por alrededor de 30-40 minutos Río de la Piedad, esta conexión hacia la calzada Ignacio Zaragoza, primero en esa instancia, en ese destino y con esa dirección. Minutos después tomaron la decisión de cerrar total y absolutamente esa vialidad, también con dirección hacia Río Churubusco, hacia Viaducto Miguel Alemán. Sea cuestión de este tiempo que te comento que pasó cuando se replegaron de nueva cuenta a la puerta 6, esta de la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca, donde precisamente está la sala de armas, para exigir de nueva cuenta que se escuchara su voz, que se atendiera su petición al diálogo, y allá continúan. Aquí, regresando de nueva cuenta a la Cámara de Diputados, han llegado algunos legisladores que están a favor del movimiento de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Así ha transcurrido este día 16 del paro de los trabajadores. Se radicaliza la protesta, ya lo anunciaban y lo cumplieron. Perfecto, muchísimas gracias Gustavo Castillo, Lalo Ruiz. Vamos a seguir en comunicación porque esto va a continuar evolucionando en el transcurso del día. Permanecemos pendientes, Renato, que tengan buena tarde. Muy buenas tardes. Pendientes. Gracias. Y a las protestas contra la reforma al Poder Judicial se sumaron ayer los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo decidieron a través del voto. De los 3.647 empleados de la Corte, 1.072 participaron en esta votación, 951 a favor, 116 en contra y 5 abstenciones. Después de la votación, notificaron la decisión a la ministra presidenta Norma Piña y al resto de los ministros. Es la primera vez en la historia del Alto Tribunal que los trabajadores detienen sus funciones. Y esta tarde ya hay una reacción del Pleno de la Suprema Corte. Hacemos contacto con Rubén Rojas, quien nos tiene todos los detalles. Rubén, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gaby, te saludo con mucho gusto, pues luego de sostener una reunión privada, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron, por mayoría de 8 votos contra 3, sumarse al paro de labores convocado por el día de ayer por los trabajadores del Tribunal Constitucional. Las ministras Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres se opusieron a la determinación y emitieron un comunicado conjunto en el que de manera enérgica se pronunciaron en contra de la suspensión de labores. Aseguraron que es una responsabilidad constitucional ejercer el cargo de ministras y prestar el servicio público de impartición de justicia. Recordaron que el artículo 109 de la Constitución pues dispone la posibilidad de iniciarles juicio político para una posible destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público. Asimismo, advirtieron que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que la persona servidora pública que deje de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo será sujeta a las sanciones correspondientes. Además, advirtieron que no está prevista la figura de paro de labores a nivel constitucional ni legal para los tribunales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, mediante un acuerdo que el día de hoy se ha tomado entre las ministras y ministros, los 8 ministros que conformaron la mayoría para sumarse al paro de labores del Poder Judicial de la Federación. Gaby, así las cosas, en los próximos minutos, bueno, esperamos una comunicación oficial, tanto de esta mayoría de los ministros, para determinar de qué manera se suman a este paro de labores. Hay que recordar que el día
día de hoy se tenía programada la realización de una sesión pública del Pleno del Alto Tribunal, cosa que está programada en punto de las 11 de la mañana, la cual no inició y seguramente no iniciará, Gaby. Estamos pendientes, Rubén Rojas, muchas gracias. Seguimos pendientes, buenas tardes. Buenas tardes. Y las protestas continúan en varios lugares. Anoche en Toluca también hubo manifestaciones, encabezadas por un grupo de mujeres caracterizadas como la Dama de la Justicia. Más de 1,500 personas marcharon en contra de la reforma. El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, Víctor Flores, advirtió que con la reforma se politizará a la justicia. El contingente partió desde la Glorieta del Águila hacia la Plaza de los Mártires. En Zacatecas también hay protestas. Trabajadores del Poder Judicial iniciaron la llamada Caravana por la Justicia. Más de un centenar de trabajadores del Poder Judicial y cerca de 50 vehículos harán un recorrido de 4 días rumbo a la Cámara de Senadores para protestar contra la reforma judicial.